Muy bien, hermanos, vamos a abrir la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 4. Les digo que esta carta fue escrita desde la cárcel, ya cuando son los últimos años del ministerio del apóstol Pablo. Es una iglesia que estaba, hoy queda en ruinas, no de la iglesia, sino de la ciudad de Éfeso, en lo que es hoy Turquía. Y es una carta que fue escrita no solamente a Éfeso, sino que fue portada a diversas iglesias, enviada, y tiene un mensaje muy especial. ¿En qué consiste lo especial? Lo especial es que muestra el propósito eterno de Dios. Por eso en el inicio de esta carta encontramos la Trinidad en conjunto, cómo a través de la eternidad trabajaron en favor de los seres humanos. Pero semejante bendición también contrasta con la conducta errática que el hombre inició después de su creación. Hicimos la nuestra. Y en el capítulo 4 se inicia la parte práctica. Siempre Pablo tiene este mismo estilo en su escritura. Habla en el inicio de sus cartas, diríamos, de la doctrina, la enseñanza cristiana. Pero luego, acá casi es la mitad de sus cartas, comienza con las consideraciones prácticas. Cómo el Evangelio y el propósito de Dios debe tener su contraparte en la actitud de sus hijos que dicen seguirle. Y hoy el tema es serio, bueno, siempre es serio, porque trata de algo muy determinante. ¿Qué diferencia hay entre los cristianos y los que no lo son? Hoy día parece raro, somos un país que se autodenomina cristiano. Sin embargo, tenemos el primer consumo en Latinoamérica de drogas en la edad de la secundaria de los chicos. Tenemos una invasión de ludopatía, la adicción al juego de los niños y de los jóvenes. Tenemos un estado social lamentable lleno de violencia, pero nos llamamos cristianos. Ahora, eso nos duele, pero también nos duele a veces que personas que asisten a las iglesias, muchas veces su manera o su estilo de vida frente a la sociedad no marca diferencias. Es como que a veces hasta tenemos un esfuerzo denodado para parecernos a ellos y no ser tal vez criticados o burlados de ellos, ¿no? Pero lo que vamos a leer ahora, 4 del 17 al 24, Pablo nos va a hablar, y en realidad cuando dice esto requiero en el Señor, lo que quiere decir es Dios está hablando por medio mío. Soy un siervo inútil, igual que los predicadores. Somos simplemente, bueno, diríamos casi inútiles, porque el siervo inútil, según el Evangelio, hace todo lo que el Señor dice. Y aquellos que portamos o predicamos su palabra, no siempre hacemos lo que Dios dice. Entonces voy a leer antes el versículo 15 como contexto. Aquí hay muchos estudiantes de medicina, es una pregunta. ¿Qué quiere decir cefalea? Dolor de cabeza. Bueno, uno que no es también. Lo sabemos porque dicen los prospectos, ¿no? Ustedes saben que la palabra cefalea viene de una palabra griega. El 80% de nuestras palabras castellanas o españolas vienen del griego. Y cefalea viene de cabeza. Y cabeza en griego es jefalé, con K, kefalé, PH. Y a veces tenemos una idea, cuando conocemos algún significado, que pensamos que la palabra, por ejemplo, cabeza, en todas partes dice lo mismo. No, no dice lo mismo. Acá en Efesios 4:15 significa fuente, significa origen o comienzo. En otras partes significa portación de autoridad, jefatura. Y leo, dice Pablo, sino que siguiendo, está hablando a cristianos, siguiendo ¿qué cosa? La verdad. ¿Cómo? En amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Uno inmediatamente, guiado por la tradición, piensa que acá está hablando de autoridad, jefatura, que por supuesto que el Señor lo es, pero acá no dice eso. Dice principio, fuente y origen. El autor de estos materiales que a veces consultamos en gran parte sobre comentarios de Efesios, dice que él tiene un niño pequeño, no sé si tenía 5 o 7 años, y daba el ejemplo que en los niños
muchas veces la cabeza tiene un tamaño más grande que lo que es su cuerpo. Porque al crecer, el cuerpo se estiliza y es como que acompaña la cabeza. Bueno, es la misma idea de los cristianos. La cabeza que es Cristo tiene una dimensión completa, perfecta, pero acá lo que está diciendo no que crezca la cabeza, que crezca el cuerpo. ¿Quiénes son el cuerpo? Según lo que estuvimos estudiando, es la nueva humanidad. Ese es el término, o hombre nuevo, que utiliza San Pablo, inspirado por Dios, para indicarnos a aquellos que pertenecemos a este cuerpo que está adosado a la cabeza. Que por supuesto sin la cabeza, sin el origen, sin el principio de todo, no podemos hacer nada. Y el verso 16 dice, de quien todo el cuerpo bien coordinado y unido entre sí por todas las coyunturas, lo que une huesos, las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que este cuerpo, según la placa que está allí, expresa la presencia, el amor y el carácter del Mesías en el mundo. Nos suena familiar. ¿Por qué? Porque ese fue el propósito original con la creación inicial. Se fue de las manos de Dios, se fue de esa unión perfecta y claro, ya ahí no representamos mal el carácter de Dios, representamos cualquier cosa menos eso. Así que esta es la nueva humanidad. Y fíjense que Pablo tenía una preparación muy plena, tenía preparación en todo el conocimiento de su época, me refiero al conocimiento humano, de los griegos, romanos, pero tenía un trasfondo impresionante, y gracias a Dios que lo tuvo, de todo lo que representaba la revelación de Dios del Antiguo Testamento, lo que llamamos lo del mundo hebreo. Por supuesto, él había tergiversado, había renunciado a todo eso para tomar medidas violentas contra los cristianos y no portaba el amor de Dios. Mostraba un Dios vengativo, un Dios discriminador y un Dios intolerante. Pero él se convierte en cristiano. Entonces todo aquello que era bueno pero había tomado un rumbo equivocado, se pone en línea con Dios y se agrega la revelación de Dios. Por eso el libro de Efesios, en el capítulo 3, se nombra como lo que Dios le ha dado un apocalipsis, una revelación extraordinaria, no dada a otro hombre tal vez en este espacio de tiempo. Y esa revelación era que judíos y no judíos pueden ser parte de esta nueva humanidad. Y gracias a Dios, porque aquí la mayoría, 90 y pico % seguro en nuestra congregación, venimos del mundo gentil. Bueno, en el capítulo 4, lo que vamos a leer ahora del 17 al 24, presenta al cristiano frente al mundo. El capítulo 4, del 1 al 16, sería el cristiano en medio de su congregación, en medio de la iglesia. Entonces va a empezar, y ya adelanto, los primeros 3 versículos que ahora voy a leer, va a empezar con un diagnóstico negativo. Uno dice, pero tan maravilloso fue en el comienzo esta carta que habla que éramos los predestinados de antes de la fundación del mundo, que fuimos reunidos en Cristo, que fuimos sellados por el Espíritu Santo, pero Dios tiene que dar la verdad completa. Y la da por Pablo, y dice así, verso 17, esto pues digo y requiero testifico quiere decir, en el Señor. Lo que está diciendo es, yo estoy hablando simplemente como portavoz de Dios. Escuche, es lo que le está diciendo. Y lo que va a remarcar es lo que ya está marcando de antes. La nueva humanidad, el nuevo hombre creado según Dios, no puede tener estilo de vida igual que el no cristiano, porque tenemos algo que nos diferencia. ¿Qué nos diferencia? No puedo decir todos los detalles, pero en un simple resumen, hemos participado de una metamorfosis. Palabra rara. En la placa segunda hay una imagen que está allí está, miren. Es lo que los chicos que aprendimos también nosotros en la escuela. Es como una oruga llega a ser mariposa o como un renacuajo llega a ser una rana. Hay un proceso que se ha operado en el centro de nuestra personalidad que nos ha cambiado. Mejor dicho, no es la frase real, la que va, nos ha transformado. Somos la nueva humanidad. Y Pablo ahora se planta y dice, esto requiero en el Señor. Les ruego que anden. Andar en la Biblia es sinónimo de la conducta cotidiana.
¿Y qué dice? Que anden como quién. Que no anden, dice acá primero, ¿no? Como los otros gentiles. En el original no están los otros, pero los gentiles eran los paganos que vivían muy diferentes. Y agrega el primer detalle: andan en la vanidad de su mente. Entonces Pablo intenta, a través de este espacio que estamos comenzando a leer, son 7 versículos, pero leemos el primero, intenta explicarle a los cristianos que deben poseer un claro entendimiento de lo que es ser cristiano, la verdadera naturaleza de ser cristiano. Ya que tenemos los grandes privilegios, ya detallados, no voy a repetir el capítulo 1, debemos vivir de acuerdo a lo que decimos que somos. Pero hay una valla, ¿no? Había un famoso predicador, está con el Señor, que era tremendo en inglés, se llama Leonardo Ravenhill, escribió un par de libros muy buenos, traducidos al castellano, es del siglo XX. Y él decía, todo el mundo quiere una nueva definición de cristianismo. Todo el mundo quiere una nueva definición de cristianismo. Pero lo que necesitamos es una vieja demostración de cristianismo. Es lo que está diciendo aquí Pablo, que señala que nuestras vidas deben mostrar la obra de gracia que Dios hizo. Como también fue explicado en este púlpito, cuando el Señor nos tomó del mundo, que estábamos sujetos a un poder malvado, para ponernos debajo de un poder benévolo, grandioso, que es el poder de Dios. La salvación puede explicarse así, una transferencia de sectores de poder, bajo un poder malicioso para un poder que bendice. Otro autor muy famoso en el mundo, escritor de muchos libros y es muy bueno, se llama A.W. Tozer, explicando por qué no es visible en mucha gente, él escribió en la mitad del siglo XX, la evidencia de la naturaleza, de la nueva naturaleza o la nueva humanidad. Y él habla para explicar por qué no aparece en las personas que dicen ser cristianos y no lo son, habla de la nueva cruz y de la vieja cruz. La placa que sigue, allí está. Todo parte de algo importante, que la iglesia visible, en razón de lo que estoy diciendo, a veces es mucho más grande que la real. ¿Por qué razón? Porque muchos de los que dicen ser parte de Cristo, tener la nueva humanidad, no la tienen. Entonces a lo mejor tienen hábitos cristianos, muy parecidos a los que los cristianos llevan adelante, pero no tienen la esencia central, esa transformación que aconteció en el centro de nuestra personalidad. Por eso hay pérdida de nuestra salinidad. Jesús dijo que somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Pero si tenemos características, esta sal, muy parecida a lo que no tiene sal, entonces no hacemos la diferencia. Y ese es el gran problema de nuestro testimonio cristiano en el siglo XX. Muchas veces la manera de proceder de los cristianos no llevan adelante la tarea de ser sal y de ser luz. Vamos a la placa que sigue entonces, que sí está, lo que dijo Ravel, la que sigue, por favor, allí estamos. Uno dice, si este autor habló para explicar por qué no aparece la nueva humanidad, llamándole la nueva cruz, ¿qué será esta nueva cruz? Bueno, ahí tiene el significado. La nueva cruz no demanda la negación de la vida anterior. Lo que estamos viendo aquí en el libro de Efesios es que Dios demanda una real entrega bajo su señorío. Y no habla de contrastes, la nueva cruz, sino de similitudes. Queremos parecernos a la manera del mundo, del cual salimos desengañados y frustrados. Sintoniza esta nueva cruz con el interés popular, es predicar lo que la gente quiere oír. ¿Ustedes saben que Jesús no hizo nunca eso? Aunque fuera tomado malamente, Él predicó lo que el cielo le dijo. Y muchas veces los predicadores, ante el peligro de perder su audiencia, podemos llegar a tener la tentación de no predicar lo que Dios dice. Y cuando predicamos de la nueva cruz, estamos traicionando los parámetros del Evangelio. Y ese evangelio predicado naciente de la nueva cruz es lo que produce cristianos no auténticos. Y nos pasa también aquí en nuestra iglesia. Ofrece lo mismo que el mundo ofrece esta cruz, pero en un nivel más alto. Es redirigir al pecador, cuando el pecador tiene que estar dirigido hacia la cruz, a la verdadera cruz.
Ustedes saben que nadie, solo Jesús, volvió de la muerte, de la cruz, porque la cruz significaba la muerte del ser. La cruz nueva no mata al pecador, lo dirige a otra dirección. Y el mensaje cristiano es desvirtuado, se ajusta a la moda y se hace así el evangelio aceptable para el que lo escuche. Es falsa esta cruz, hermanos. Es falsa. Esa cruz, esa versión de la cruz, no acaba de comprender en absoluto cuál es el significado. No da, y eso es lo peor, y lo último, no da a luz la verdadera humanidad. ¿De qué habla Efesios? La nueva humanidad. Pero vamos a la placa que sigue, porque esto tiene que resumir el evangelio. Esta es la cruz, hermano. Miren lo que hace. Es símbolo de muerte. Era el final brutal de un ser humano. Nadie volvía de la cruz. Bueno, excepto Jesús, ¿verdad? Pero todo ser humano no siendo Jesús, no volvía de la cruz. No volvería, sino que iba para que le pusieran punto final a esa vida. La cruz no claudicó, no modificó, ni perdonó nada, sino que mató a todo el hombre. Ese es lo que el Evangelio enseña. Jesús mandó a tomar la cruz. Y Pablo, por supuesto, que es el autor de este libro, inspirado por Dios, no solo aquí, sino en otros lugares, habla de la muerte de... ¿La muerte de qué? La muerte del viejo hombre. El viejo hombre no es aquellos que llegamos a cierta edad y ya por cronología de edad somos viejos, es el nombre que a veces se nos da, sino que el viejo hombre o la vieja mujer es la vida humana tal cual como nacimos. Esa es la vida vieja que Dios quiere terminar para implantar la nueva. Y Jesús explicó en detalle, por supuesto, después fue ampliado en las cartas apostólicas, y él dijo que un vestido viejo no puede tener un parche nuevo. Sin embargo, la sapiencia humana, entre comillas, quiere provocar ese ejemplo al revés. Quiere emparchar al hombre viejo. La Biblia no habla de emparchar al hombre viejo. La Biblia habla de que la cruz es el símbolo de muerte, que ese sí da a luz la nueva humanidad. Por eso la nueva humanidad es la que celebramos hace un momentito, la Cena del Señor. Siguiendo con el texto ahora de nuevo, a Efesios 4, ahí podemos descomponer este pasaje, que son 7, 8 versículos, en 3 partes. Primera parte, las características de la vieja humanidad. Versículo 17, que ya leímos, 18 y 19. Son versículos que no nos favorecen, pero son verdad y nos hace bien entenderla. Primero que habla de la vanidad de su mente. Entonces, esta es la característica de la vieja humanidad. La vanidad de la mente es la mente que carece de contenido espiritual, está vacía de contenido espiritual. Alguien dijo que todos los esfuerzos que los paganos o los gentiles despliegan a fin de alcanzar la felicidad terminan en frustración y en burladas expectativas. Porque por ese lado, la salvación, por eso lo digo de una forma muy gráfica, la salvación del hombre que Dios ofrece, que es por Cristo, no es un empujón de abajo, es un tirón de arriba. Es Dios que viene a socorrernos, proveyéndonos la nueva vida. Cuando Salomón escribió el Eclesiastés, bueno, estaba en un estado de sabiduría, porque después claudicó su sabiduría. Él tenía un refrán muy común, que está repetido 7 veces en el Eclesiastés, hablando del hombre y su esfuerzo, el hombre sin Cristo, el hombre sin Dios. Cristo vino en el Nuevo Testamento, el hombre sin Dios. Él decía que el hombre era un correr tras el viento. Correr tras el viento. ¿Qué quiere decir esa expresión, ese refrán antiguo que está en la Biblia? Era perseguir lo inútil, lo que no tiene sentido, lo que no tiene significado eterno. Bueno, acá Pablo en Efesios 4 nos está diciendo con otra palabra. ¿Qué dice con otra palabra? Estamos en la vanidad de nuestra mente, estamos con el entendimiento entenebrecido. Esa es la expresión del hombre que está perdido. Posiblemente Pablo, cuando describe esta vida vieja, se está refiriendo a la civilización griega y romana, o la sociedad greco-romana de sus días, que bueno, había avanzado en muchos términos. Fíjense que los griegos habían avanzado en el arte, la filosofía,
y aún en la política, ellos creadores de la democracia. Sin embargo, fue un pueblo que fracasó porque careció de sentido eterno. Solo eran expresiones de abajo. El siglo XX dio en Europa un famoso científico llamado Antony Flew. Y fue distinguido este hombre con un refrán como el ateo más famoso del mundo. Murió creo que hace 14 años, 2010. Entonces este hombre escribió libros como para hacer mucho dulce, ¿no? Cantidades. Pero llegó un día que él escuchaba las críticas a sus escritos. Y escuchó una frase que a lo mejor a vos no te va a parecer rara, que lo hizo dejar de ser ateo. Y tuvo que reconocerlo públicamente. Y él decía, la frase que había escuchado era, sin relojero no existieran los relojes. Como él era un gran científico, supo que este universo, como está puesto en funcionamiento, no podía haber sido producto de la creación espontánea y sin ninguna razón. Ahora uno dice, ¿se convirtió en cristiano? No se convirtió en cristiano. Solamente aceptó la realidad de Dios. Se hizo deísta, con D, no teísta, deísta. Y los deístas creen en la existencia de un Dios, pero al final creado por su propia mente, que cree que ha hecho el escenario físico de este mundo, Dios, este Dios creado por la mente, y luego lo abandonó. Pero esto es producto de lo mismo que dice acá, la mente entenebrecida. Así que entonces, Efesios 4:17 plantea el problema del estado de la mente. En el versículo 18 sigue agregando la causa. ¿Por qué el hombre en su devenir, su razonamiento? Porque el pecado termina afectando la capacidad lógica del hombre de pensar. Termina pensando que lo que vemos es lo último y lo único que existe. Entonces aquí presenta en el versículo 18 la causa. Dice Pablo, teniendo el entendimiento. Entendimiento quiere decir mente. Teniendo la mente en tinieblas. Ajenos quiere decir extraños. ¿De qué? De la vida de Dios. ¿Por qué causa? Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Quiénes son ellos? Los que no creen. La vieja humanidad. La vieja humanidad que está siempre Pablo utiliza contraste en este libro. Después vamos a ver el final, el domingo que viene, al final del 4 también hay contrastes. Y ahí cuando leemos entenebrecido, nos acordamos que en otra parte de la Biblia también está esta frase. Y casualidad, también en boca de Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 20 al 22, lo parafraseo, dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, son claramente visibles, porque Dios se revela a sí mismo, quiere decir. Desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. La creación denuncia, en el buen sentido, a nuestro Dios. Y Pablo agrega, pues habiendo conocido a Dios, esta gente, uno dice, se convirtieron. No se convirtieron. Habiendo conocido a Dios quiere decir teniendo simplemente conciencia de que Él existe. No le glorificaron como a Dios y ahí dice, terminaron teniendo la mente en tinieblas. Las mismas palabras que Efesios 4. La mente en tinieblas es lo que está produciendo todo lo que nos disgusta de este mundo, lo que dijimos, la adicción a las drogas, los matrimonios informales, la propiciación de la pedofilia, etcétera, etcétera. Eso es producto de una mente vana, vacía, sin tener el peso de la espiritualidad, sí, lleno de religión, por supuesto. El argentino medio es muy religioso. Si no, fíjense en ayer, cuánta gente quedó con ampollas, rostros quemados, por caminar kilómetros y kilómetros, sin sentido. Así que, dice acá Pablo, ajenos a la vida de Dios. Parecido a lo que decía el autor del Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Posiblemente uno lo lea así con la mente occidental y está diciendo, este hombre dice que no hay Dios. No, está diciendo, podrá haber Dios, pero como yo no lo veo y tengo conciencia de su trabajo en mi vida, yo voy a hacer mi voluntad. Es el típico razonamiento del siglo XXI. Pero dice, por la ignorancia que en ellos hay. Quiero decir que esta ignorancia es una ignorancia voluntaria.
ignorancia voluntaria. Cuando Jesús vino a este mundo y le predicó a Nicodemo, en el capítulo 3 de Juan, dice claramente allí que los hombres amaron más las tinieblas, que es su pecado, que la luz. El hombre prefiere, es la esencia de la vida vieja, prefiere esto. Entonces vemos ahora el verso 19, dentro de la descripción de la vida vieja, las consecuencias. ¿Cómo termina esto? Ustedes se van a dar cuenta sin que yo lo lea que termina mal. Si estoy hablando de la mente vacía, versículo 17, carente de espiritualidad, la mente llena de tiniebla, versículo 18, y dice el versículo 18 termina con la dureza del corazón. ¿Saben qué quiere decir dureza? En el griego es porosis. Porosis era una clase de mármol. El corazón termina en consistencia de mármol. Hay algunos mármoles que son medio debiluchos, como el del Monumento a la Bandera, ¿no? Que es un mármol, pero hay otros que no lo atravesan ni con una bomba atómica. Bueno, otras traducciones dicen encallecido, encallecidos. Y las consecuencias del versículo 19, quiero pasar rápido esto que es muy triste, muy doloroso, pero es la realidad que vivimos, los cuales, ¿quiénes son los cuales? Esta gente que porta todas estas características que dije recién. Mente vacía, corazón marmolado o encallecido. Después que perdieron toda sensibilidad. Ah, ¿qué dice acá? Se está perdiendo la sensibilidad. Dios tiene el deseo de llamar a cada ser humano a salvación, a cambio, a vida nueva. Pero cuando los llamados de Dios son ignorados, el corazón, que no es el músculo que late, sino mi personalidad, resiste un llamado, resiste otro llamado, resiste más llamados. ¿Cómo se transforma? En una personalidad, un corazón lleno de insensibilidad. Y después que me pasa eso, me vuelco, dice verso 19, el que no tiene a Cristo, el portador de la vieja humanidad, se entrega a la lascivia y cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando uno ha perdido la brújula, o mejor dicho, de nacimiento la hemos perdido, y no tiene interés en recuperarla, no queda más esperanza que repetir y repetir el pecado cada vez a un nivel mayor de gravedad. Por eso los delitos cada vez son más crueles. Una persona te roba, vos te quedas inofensivo y te termina matando. Pero dejemos esa parte de la vieja humanidad. Desde el versículo 19, el 20, comienza ahora, si la placa que sigue, la transformación de aquellos que están en Cristo en una nueva humanidad. Tema de Efesios. Uno dice, ¿cómo será esto? Fíjense que el versículo 20 trae una extraña palabra. Y le digo dónde está lo extraño. Dice, más vosotros, cuando está la palabra más, en nuestro lenguaje castellano, más une oraciones. Pero para dar ahora a conocer algo contrario a lo anterior. Es como un pero. El hombre está en estado de desgracia, pero ocurre lo mismo que en Efesios 2:4, ¿no? Después de toda la locura de describir al hombre como hijo de desobediencia, hijo de ira, etc. Pero Dios, que es rico en misericordia. Ah, qué alivio escuchar eso de la Biblia. Y acá Pablo también va a describir, es desastrosa la vieja humanidad. Y hay gente que ama eso porque no tiene la luz de Dios. Y cuando la tiene, la resiste. Y acá donde dice más, pero ustedes no han aprendido así. Uno se tentaría a leer de Cristo. No, no dice de Cristo. Dice a Cristo. Pastor, ¿qué diferencia hay entre a Cristo y de Cristo? No es lo mismo. No es lo mismo porque el cristianismo no consiste en aprender lecciones. Bueno, sí aprendemos lecciones, pero es lo fundamental, quiero decir. No es aprender lecciones, sino que el cristianismo es conocer a una persona. Por eso aquellos que, como dijimos, la iglesia visible es más grande que la iglesia real, aquellos que están más allá de la iglesia real no han conocido a Jesucristo. Porque el cristianismo, si lo tuviéramos que definir en una sola frase muy pequeña, el cristianismo es intimidad
con Cristo. Intimidad plena con Cristo. Es lo del comienzo, hermano. Dios quiso que el hombre, que éramos la criatura, estuviéramos unidos al Creador. No siguió eso. Fracasó por culpa nuestra. Y Dios tuvo benevolencia y pergeñó un plan que duró siglos en la raza humana para que Cristo volviera a unir lo desunido. Eso es lo que trata Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo. Y acá dice en el versículo a Cristo, porque el cristianismo consiste en confiar, conocer, seguir y amar a una persona. Una de las características del falso cristianismo es querer adoptar el hábito externo de la fe cristiana. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, conociendo lo que son las supuestas reglas. Si yo tengo a Cristo y simplemente el resumen de la ley, que es amar a Dios y amar al prójimo, no tengo que tener ningún reglamento, aunque sí puedo después estudiarlo y verlo. Pero es a Cristo, aprender a Cristo. Por eso dice al continuar, verso 21, usa una cláusula condicional. Cuando están las frases, digamos, en la escuela, y en inglés se entendía mejor, acá hay hermanos que entienden inglés, con el if, dice, si en verdad le habéis oído. Después se pone una condición, pero en original no es una condición, o mejor dicho, una condición que sí se cumple. Podría haber sido traducido, nosotros no hemos aprendido así a Cristo, ya que le hemos oído, ya que, no si en verdad, ya que le hemos oído y hemos sido enseñados por Él. Uno dice, vamos a pensar un poquito esta frase. ¿Cómo enseñados por Cristo? No enseña el maestro de la escuela dominical, no enseña el pastor fulano, mengano, el hermano que no es pastor, pero que también puede enseñarnos de la palabra de Dios. Muy bien, porque hay que tener muy en cuenta, hermano, esta frase que voy a decir ahora. La predicación cristiana, cuando el evangelio es predicado fielmente y la palabra de Dios es expuesta con precisión, Cristo mismo habla al corazón de los hombres y por eso es una falta grave cuando somos parte de una congregación y Dios va a hablar a través de un inútil predicador, como cualquiera de los que predicamos acá, faltar a lo que es la voz de Dios. Y tampoco no basta simplemente estirarnos de domingo a domingo, porque la palabra de Dios también nos habla personalmente en las células, que por dicho de otra manera hay algunos grupos de la iglesia que están teniendo un verdadero florecer por la gracia del Señor y no debemos perdernos ese tiempo especial. Así que entonces Pablo predicaba, pero era Cristo que predicaba por él. Y los cristianos de Éfeso escuchaban a Pablo, pero en realidad no escuchaban a Pablo, escuchaban a Cristo. No solamente en lo que estaba escrito, sino previamente porque fundó la iglesia en su segundo viaje misionero y allí conoció personalmente a todos los convertidos hasta ese momento. Y vamos a lo último. Entonces primero dijimos, versos 17-19, vieja humanidad. 20 al 21 comienza la acción o la transformación de la vieja humanidad en una nueva humanidad. Pero ahora vamos a encontrar algo precioso, por lo menos fue para mí, al estudiar esto, 3 acciones fundamentales de la nueva humanidad. Y usa 3 verbos. Cuando íbamos a la escuela nos decían los verbos, la maestra, todavía me acuerdo algo, aunque hace mucho tiempo, que los verbos denotan acciones. Y acá Pablo va a dar de parte de Dios, porque en realidad no está hablando Dios, no Pablo, 3 acciones que debe hacer el nuevo hombre o la nueva humanidad. En el primer versículo, 22, es despojarse. Ahora vamos a ver qué es. Nos llama a despojarnos. El versículo 23 nos llama a renovarnos. Y el versículo último de esta reflexión nos llama a vestirnos. No sé que estoy desnudo, vamos a ver eso. Primer hecho, debemos entender entonces que estas 3 acciones derivan de que Cristo nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Somos gente nueva. Pero tiene que dar instrucciones a esa nueva humanidad. ¿Cuáles son esas instrucciones? Por lo menos este pedazo. Después sigue. Acá dijimos que el tema es el cristiano frente al mundo. Primer hecho
despojarnos. Uno dice, ¿por qué hay que despojarse? Vamos a leer el texto. Dice, en cuanto a la vieja pasada manera de vivir, en cuanto a la vieja humanidad, despójense del viejo hombre. ¿Por qué hay que hacerlo? Ahí lo dice. Porque está viciado. Viciado es corrompido. Pruebas no voy a dar porque las tenemos en nuestra vida y en otros. Conforme a los deseos engañosos. ¿De qué? De esa mente vacía, de esa mente vana, de esa mente entenebrecida. Y entonces nos llama a despojarnos. Y esta frase está en muchos escritos de Pablo que realmente arrojan luz para entender de qué hay que despojarse. Si mi problema es del comienzo de mi existencia, que todos nacimos así, nacimos a un mundo natural y eso Dios lo llama el viejo hombre, si es que después en un momento de la vida me convierto en una nueva persona. Entonces el viejo hombre actúa como un ancla, como un salvavidas plomo que siempre te quiere agarrar y llevarte para abajo. Y Dios quiere levantarte de ese estado de postración que el pecado produjo, porque el pecado nos dominó. Y muchas veces lo hacíamos con placer, porque el pecado genera placer practicarlo. Si no, no lo haríamos, de verdad. Entonces Dios dice, bueno, esa es la manera vieja, no. Pero esto, fíjense que era muy grande el peso de la vida vieja, porque dice que nos puso insensible a la voz de Dios, al consejo de los que nos aman y muchas otras cosas. Pero acá dice el Señor que hay que despojarse de esta vieja manera de vivir. Pablo va a aclarar un poquito más en el libro de Romanos capítulo 6. Pablo escribe Romanos para explicar su teología, gracias a Dios, ¿no? Porque quería viajar a Roma y quería explicarle en qué creía. Gracias a que escribió eso sabemos todo. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto. ¿Por qué dice sabiendo esto? Porque lo ignoramos. Si no es que Dios la revela, no lo sé. Ni vos ni yo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿cuál? Con el que nací, y dice que el remedio que debe tener es la cruz. Debe morir. Y dice más, para que el cuerpo del pecado es otro sinónimo de viejo hombre. Cuerpo del pecado y viejo hombre son equivalentes. Si Dios quiere que ese es el tema de Efesios 4, 17, 24. Dice, esto requiero, dice Pablo, y en realidad es de Dios que lo requiere, que no vivan como los otros, porque ustedes si se dicen cristianos, no vivan como los no cristianos. Porque a veces, ciertos cristianos por la conducta que llevan adelante, parece ser que Cristo no ha pasado por sus vidas, o por mi vida. No quiero jugar a nadie. Así que lo que debe hacer acá, que el viejo hombre tiene un solo remedio. No requiere remiendo, no requiere educación, no requiere perdón. Los que se perdonan son los pecados. El viejo hombre, ¿qué es? Muerte. Vieron que hasta nadie casi respondía porque nos cuesta decir eso. Hermano, tenés que evidenciar que moriste en la vieja vida. Y debe notarse ¿dónde? En tu familia. El hombre portador de la responsabilidad espiritual del hogar. La esposa que está más tiempo con los hijos. Debe mostrar que la vieja vida murió. En mi trato con vos, hermano, no quiero tomar ventaja de vos. Quiero bendecirte. No debo añadir ningún móvil impuro en mi trato con vos. Porque soy portador de la vida nueva. Porque ahora esto no es inmediato. Porque muchas veces el viejo hombre reaparece. ¿Por qué reaparece? Porque yo lo alimento. Cuando yo salgo de San Nicolás, el otro día salí de acá de Rosario para ir a San Nicolás, y la intención de predicar a mis compañeros de secundaria, y gracias a Dios que pudo ser. La radio de FM que yo escucho acá cuando saco en el auto, ya pasando donde se paga ahí el control, se pierde. Interfiere otra radio. Es lo mismo. Dios te ha dado vida nueva, pero la vida vieja quiere meter la cuchara, hermano. Usando un término que ya no se usa más, ¿no? Meter la cuchara. Pero quiere interferirte y llenarte a través de ese lodo viejo, de eso que tiene olor nauseabundo, de aquello que nos arrepentimos y de cuál nos venimos. Y tenemos que actuar para bendecir a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que vean que portamos un verdadero evangelio demostrado por la nueva humanidad, que no la creé yo, mi hermano.
Yo hice todo macanas hasta que encontré a Cristo. Y Él cambió mi vida y ahora soy portador de la nueva humanidad. ¿Qué me cuesta como te cuesta a vos? Por supuesto. ¿Que a veces sale lo que no quiero? Por supuesto. Pero aquí está llamándonos a despojarnos. Durante la Guerra Civil Americana, ahí en la época de Lincoln, Lincoln fue el gran actor de la liberación de los esclavos. Y eso que estaban las raíces del Evangelio ahí en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, floreció ahí la liberación de los esclavos. Pero había esclavos que habían estado muchos años esclavos. Entonces, aunque tenían la libertad de salir, de irse de los lugares, sin embargo, muchos que fueron liberados siguieron comportándose como esclavos, siguiendo hábitos, prácticas y costumbres viejas. ¿Eran libres? Sí. ¿Vivían como libres? No. ¿Somos libres porque Cristo nos libertó? Sí. ¿Vivimos como libres? Cada uno debemos dar respuesta a esto. Por eso, tenga cuidado esto, mi hermano, mi amigo. En la vida espiritual, el que no avanza, retrocede. Porque el vicio funciona en plano inclinado, como lo leímos recién en el versículo 19. Te lleva a más cosas peores, cosas peores, cosas peores. Pero el ejercicio de la virtud, enraizada en la palabra de Dios y el poder de Cristo, va a contramano de esa velocidad. La virtud es cuesta arriba, siguiendo el mismo ejemplo. Segundo palabra, ya terminamos. Versículo 23, hay un llamado, es el segundo verbo, segunda acción, y Dios te dice, a través de Pablo, renovate. Bueno, está, mejor dicho, no está en orden, está en una forma, en un tiempo verbal presente. Y renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Qué es el espíritu de nuestra mente? Bueno, es el centro mismo de nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, nuestras creencias, nuestras motivaciones. Si yo tuviera que dar una cuestión mía, ¿no? Si tuviera que dar una definición de esto, diría, es el gobierno de la mente. ¿Por qué? Porque antes de Cristo, mi mente, mi cuerpo, todo, estaba bajo el dominio de un poder malicioso. Lo explicó Sebastián hace unos domingos. Pero cuando yo pasé a Cristo, la salvación es una transferencia de poder. En lugar de estar bajo el poder maligno, estoy bajo el poder de Dios. Mi mente, que era la misma anterior, ahora tiene que ser confrontada con la palabra. Entonces digo, la palabra dice esto, pero mi mente vieja dice esto. ¿Con qué tengo que quedarme? Con lo que dice Dios. Pero a veces, lamentablemente, nosotros nos resistimos a ese cambio. Pero acá dice Pablo, viejo, a renovarse, no es orden. Consiste la nueva vida, la nueva humanidad en renovarnos. Y dice más, renovarnos, versículo 23, en el espíritu de nuestra mente. Y dice el versículo 24, ya terminando allí, que hay una tercera acción que se requiere, por lo menos en esta parte de la Biblia, que hay que vestirse. Me dice que estoy desnudo. No, porque la vida vieja tuvo, esto es una metáfora, tenía ropas que estaban en muy mal estado y muy nauseabundos olor, porque era el reflejo de mi personalidad. Y Pablo usa esta metáfora y dice, bueno, ahora tienen que vestirse, pero no con esto. Uno dice, ¿y de qué tengo que vestirme? ¿Ustedes que la Biblia da la respuesta específica? Miren, Colosenses es paralela a Efesios. Mucho de lo que está en Efesios está en Colosenses. Y dice el capítulo 3, verso 12, acá sí en orden, vestidos, vístanse, pues, como escogidos de Dios, o sea, con la nueva vida, con la nueva humanidad. Uno dice, ¿y en qué consiste esa vestimenta? Y lo dice muy clarito Pablo. Tienen que vestirte, escucha, mi hermano, escucho yo primer lugar, de entrañable misericordia. ¿Actuamos así con misericordia? De benignidad. Miren que todos tendemos a interpretar bajo la nueva cruz, que no es la cruz de la Biblia, nuestro cristianismo aislado. Mientras esté yo bien, los demás, voy al culto, leo la Biblia. Pero acá hablamos de un cuerpo, dijimos cuyo origen, principio, es la cabeza que es Cristo. Y la demanda del cuerpo, ¿cuál es? A que crezca,
pero no que engorde, que crezca equilibradamente, con benignidad, con misericordia, con humildad, contrapuesto a nuestro orgullo humano. El orgullo viene de la vieja vida, que resurge y resurge. Y también con mansedumbre, es fortaleza bajo poder, el de Dios. De paciencia, y después dice, soportándonos unos a otros. Hubo un gran especialista de la moda, que creo que está puesto allí, que dice que la ropa no significa nada hasta ¿cuándo? Hasta que alguien viva en ella. Todo esto que leímos, benignidad, cosas buenas, misericordia, mansedumbre, paciencia, soporte de los otros, puede ser una vestimenta que tengo en el placar. No, ahí no tiene que estar. La tiene que portar. La vestimenta o el vestido solamente significa algo para quien la porta o vive en ella. Algo más. La manera de vestir transmite información sobre nuestra persona. Si ustedes me ven algunos días de la mañana en mi casa, está mi señora sola y yo soy daltónico. Y a veces me pongo una ropa de color azul con una que es de color amarillo. Muy mi apellido. ¿Eso qué dice? Que yo no soy coherente, necesito ayuda para que mi esposa actúe como, no, esto va con esto. A veces tengo memoria y me acuerdo que combina. Pero la manera de vestir transmite información de mi persona. Si vos portás orgullo, vos portás falta de misericordia, portás insensibilidad, ¿de qué habla eso? De que estás vestido con la vieja vida todavía. No es que no sos cristiano, pero a veces echamos mano a esas vestimentas olorosas, percudidas, desteñidas, que no sirven para andar entre los demás. Así que, hermanos, el Señor nos está diciendo a través del primer versículo de este pasaje, el 17, 4:17, dice que Pablo nos está diciendo, digo y requiero. Requiero es testificar. Requiero quiere decir también declaración solemne. En definitiva, si yo tuviera que decirlo con palabras más del hoy, viví tu cristianismo en forma auténtica, está diciendo. Dejate la vieja humanidad. ¿Te acordás de ese tiempo? Tu mente pensaba cosas locas, vacías, porque estaba sin luz. Pero ahora la nueva humanidad, tenés que velar por estas tres acciones. Tenés que despojarte de lo viejo, y el viejo hombre no necesita perdón, necesita cruz. Tenés que renovarte, o sea, entregar el gobierno de la mente en manos del más sabio, que es nuestro Dios, más sabio en el universo. Y por último, vestites, y esto quiero hacer una aclaración muy importante, el versículo 24. El versículo 24 nos conecta con Génesis. Epa, está repetido esto, cada rato decimos esto. ¿Saben por qué? Porque hay una versión de la Biblia que no está en castellano, la Biblia versión internacional, que utiliza, cuando hay textos difíciles de entender, letras en cursiva indicando que no son parte de la Biblia, pero que sirven para que vos entendás lo que está escrito. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí, claro? Entonces cuando dice el versículo 24, vístanse de la nueva humanidad, creado según Dios, y miren lo que dice ahora, en la justicia y santidad de la verdad. No me dice mucho, pero la versión internacional aclara y dice, a semejanza de Dios. ¿Qué le suena a esto? Génesis 1:26. Volvemos al propósito original. ¿Cómo? Sí. Efesios está diciendo, el Dios sumamente inteligente, sabio y quien más te ama, no dejó archivado y usó un plan B. ¿Cuál era el plan A? El plan A era que era semejante a Dios. ¿Se te arruinó por el pecado? ¿Se nos arruinó por el pecado y el pecado lo heredamos? Sí, ¿verdad? Pero ahora hay una nueva oportunidad. Es lo que está explicando Pablo. Volvamos al plan original, la semejanza de Dios. Que Dios nos bendiga. Y primero quiero que se vea en mí la característica de la vida nueva. Y en vos también, hermano. Porque si no, la pregunta inicial
¿En qué se diferencia un cristiano de un cristiano? Lamentablemente algunos decir, veo a fulano, no se diferencian nada. Epa. Pero sí debe notarse que en nuestro trabajo cotidiano, mañana, podamos portar las vestimentas de Cristo, las vestimentas de la nueva humanidad, que es la única que valen. Dejemos atrás las viejas ropas olorosas, putrefactas, deshilachadas, desteñidas, que no sirven, pero las de Jesús sí sirven. Si tuviéramos que resumir, vistámonos de Cristo. Resumimos Colosenses 2, eso de tantos detalles. Vamos a resumirlo. Vestite de Cristo, Carlos. Vestite de Cristo, Walter. Vestite de Cristo, Mateo. Vestite de Cristo, Gabriel. Vestite de Cristo. Vestite de Cristo. Vestite de Cristo. Amén. Nos ponemos de pie y nos despedimos dando gracias a Dios por su palabra. Señor nuestro Dios, gracias, porque tu plan original, a pesar de la falla que provocamos nosotros, no dejó de ser, al contrario. Ya no es más por reproducción, como fue en Génesis, que nunca se logró, sino que es por conversión, regeneración, la vida vieja transformada en nueva en nosotros, bajo el poder de Dios. Una mano que hemos recibido de lo alto, no por nuestro esfuerzo. Bendice, Señor, esta congregación de la cual somos parte, para que portemos tu nombre, vistamos tus vestiduras y seamos parecidos a ti, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas. Somos inconsistentes muchas veces. Fallamos, Señor. Yo te fallo, Señor. Necesito tu ayuda. En el nombre de Jesús. También mis hermanos necesitan tu ayuda. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.